Ok. ¡Ay! ¡Qué ilusión! La verdad es que cuando 5 minutitos antes de que todos vinierais a la sesión grupal, se conectó Rafa y fue como ¡ah, qué alegría! Porque justo más o menos hace unos 5 años, Bueno, 4, fue mi profe de mindfulness. Y la verdad es que le contaba que aprendí muchas cosas, pero que me costó digerirlas y que a día de hoy, que ha pasado años, estoy súper agradecida a todo lo que aprendí e incluso hay cosas que es que han mejorado enormemente mi calidad de vida. Le ponía un ejemplo que era cuando me vienen esos pensamientos de algo que ha pasado y de repente empiezo a pensar en más, que no es real, en más, y me empiezo ahí a hilar en ese pensamiento y me empiezo a enfadar conmigo misma y sucede, de repente me viene Rafa a la cabeza el mindfulness, oye, esto no es real, esto no te hace bien, esto es un pensamiento, bueno, creo que es hora de dejarlo, no pasa nada, con mucho cariño y mucho amor, lo dejo volar y el hecho de tener esa capacidad de darme cuenta y dejarlo ir, para mí me ha cambiado la vida porque es algo fantástico. Entonces, esa es mi intro de todo lo agradecida que estoy a Rafa por todo lo que me enseñó, pero ahora nos va a explicar un poco él, pues quién es Rafa y qué es habitar el tiempo. muy bien. Pues muchas gracias, Elena, por dejarme este espacio y compartir un poco que, bueno, estas intervenciones son bienvenidas, ¿vale? En cualquier momento que lo consideréis, ¿vale? Para aclarar, para cualquier duda que pueda surgir. Ya que, bueno, pues ahora mismo, desde que yo empecé ya casi hace una década hasta ahora, pues el mundo de mindfulness y su incursión en la sociedad y en el mundo laboral sufrido una revolución tremenda, o sea, tremenda. Desde tener que explicar detenidamente a directivos, a directivas de empresas lo de mindfulness y mirarte así con cara de meditación, ¿qué es esto? Ahora todo lo contrario, ¿no? Muchas veces casi hasta en excesos, diría, fijaros, ¿eh? En exceso, las empresas en recursos humanos muchas veces usan mindfulness como casi como que está de moda. Es decir, pues vamos a hacer mindfulness, que la plantilla está X. Y digo, bueno, vale. No me gusta ese enfoque y suelo huir de esos proyectos, ¿no? Pero bueno, a veces pues es interesante. Ya os contaré un poquito la trayectoria profesional. ¿Quién soy yo? Le decía Elena. ¿Quién soy yo? Gran pregunta. Bueno, el caso es que una de las cosas que me gusta trabajar en mindfulness es esa idea del yo, ¿de acuerdo? Respecto a lo que hago en la vida. Son dos elementos distintos y es importante mantener la diferencia muy clara porque es muy sano, ¿de acuerdo? El otro día me pidieron un currículum, hacía como 10 años que no hacía un currículum, de hecho no tenía ninguno, digo, voy a coger una plantilla de esta por ahí por internet y lo voy a rellenar. Vale, no tenía ni idea, así que me bajé con el certificado la vida laboral, dije, voy a descargar la vida laboral. Bueno, cuando empiezo a ver, no me cabía, o sea, no me cabía, pero no por nada, sino porque he hecho muchas cosas en la vida. Y quizá de lo que he sacado de todo ello y con la práctica de mindfulness, que empecé pues hace 12 años aproximadamente, me reconozco en, vale, ¿qué soy? Pues soy un ser humano, básicamente, y digo, qué chorrada, no, no es una chorrada, porque muchas veces nuestros conflictos, nuestras dificultades, nuestros problemas, vienen porque nos identificamos mucho con aquello que hacemos, a nivel laboral sobre todo, ¿de acuerdo? ¿Soy profesor? Digo, no, soy una persona que da clases. ¿Soy informático? No, soy una persona que arregla ordenadores, imaginaros, ¿no? Ese cambio de soy a hago es importante, porque cuando existe la confusión de soy lo que hago, ocurre que cuando lo que hago desaparece porque me despiden, desaparece porque ya no es el momento, desaparece porque me jubilo, tienen muchas personas jubiladas en los cursos o prejubiladas, ¿no? Y es como, ¿quién soy? ¿Me explico? Es decir, cuando fusiono mucho mi identidad y sobre todo mi valor como ser humano con aquello que realiza en la vida, para ganarme la vida o para lo que sea, los proyectos que podemos tener, pues de alguna forma tenemos una dificultad añadida. Y es que cualquier movimiento que ocurra en aquello que yo he ideado que soy profesor, ¿de acuerdo? Implica que me afecta a un nivel muy profundo en mi valor como ser humano. ¿Sí? Y estaba comentando, Elena, nuestro valor como ser humano nos viene porque hemos nacido y fin de la historia. Somos seres valiosos, ¿de acuerdo? Y luego están las cosas que nos ocurren en la vida, con nuestras pérdidas, las cosas que ganamos, las cosas que dejamos, las cosas que aparecen, ¿de acuerdo? Y eso es un continuo movimiento. Lógicamente te zarandea, te genera rabia, te genera tristeza, te genera miedo, te genera ansiedad, te generan muchas cosas. Pero si conseguimos no perdernos en ese movimiento, que es el objetivo de la práctica de mindfulness, recordarte que eres sobre todo, sobre todas las cosas, un ser humano que está vivo, que está viva, y eso es lo fundamental. Luego las cosas que hacemos, lo que conseguimos o lo que perdemos, pues son movimientos de la vida, ¿sí? Pero no implica
soy un desastre como ser humano, no sé si me explico, es decir, que haya perdido un trabajo, ¿de acuerdo? No implica que yo sea menos valioso como ser humano. Eso es una estupidez enorme, perdóname el término, pero es que claro, como lo sigo viendo en los cursos que sigo haciendo, y como, no, son cosas que haces y que te gustaban mucho, si estoy de acuerdo, y que te aportaban mucho, puede ser, ¿de acuerdo? Pero no significa que tú seas menos valioso como ser humano. ¿Bien? No sé cómo os suena esto, un poco apetecible o no, es decir, se trata de reconocernos como lo que somos, claro, gracias Manuel, somos seres humanos valiosos, o sea, ¿cómo que porque ahora no estoy haciendo este trabajo o no consigo este proyecto, soy menos ser humano? ¿Valgo menos? Esto es, insisto, para mí es de las grandes estupideces que nos llevan a situaciones muy serias, cuidado, ¿eh? Si no está trabajado, pues desde la angustia, la ansiedad, la pérdida de valor, a veces la depresión y a veces otras situaciones, ¿no?, más patológicas porque realmente me he perdido en el camino, me he confundido, he pensado que soy menos. ¿Bien? Es un poco el punto de partida. ¿A qué me dedico? Pues ahora me dedico a dar clases de mindfulness. Llevo ya una década dando clases y estoy enamorado de mi profesión. Anteriormente, sobre todo la vena didáctica, la docencia, ha formado parte de mi vida, pero también he tenido empresas de informática, he llevado un museo en una aldea de 40 habitantes, he hecho muchas cosas en la vida. Y de todo eso lo que saco es que da igual lo que hagamos. Desde dónde lo hacemos y cómo lo hacemos es lo que define tu calidad de vida. ¿De acuerdo? Lógicamente cada uno con sus valores. Esto es muy personal y muy íntimo y yo nunca me meto con esto con nadie. ¿Esto es importante para ti? Adelante. No te voy a decir lo que es importante para ti, eso jamás se me ocurrirá. ¿Vale? Lo único que voy a tratar de orientarte es de no te pierdas con los movimientos de la vida. La esencia tuya como ser humano es lo fundamental. ¿Eh? ¿Y cómo llegó el momento de habitar el tiempo? Ah, mira. Pues mira, llegó el momento de habitar el tiempo porque yo estaba relacionado con la Universidad Complutense. Allí, yo en ese momento, después de venir de esa aldea de Asturias en la que estaba, me incorporé, volví a Madrid, trabajaba de administrador de sistemas informáticos y estaba bien, vivíamos bien, pero había un puntillo de no me termino de encontrar, no termino de sentir que aquello en lo que estoy haciendo, ¿no? Expresa lo que yo quiero expresar, ¿no? Y bueno, me metí en el mundo de la meditación, en una búsqueda personal, en una búsqueda ni mucho menos de dar clases ni nada. Donde yo vivía, cerca había un centro de budismo zen, y bueno, me metí a la clase y digo, voy a probar a ver de qué va esta gente. Y me gustó bastante un poquito su orientación, y a partir de ahí se introdujo en ese espacio un curso de yoga y de meditación, pues bueno, me animé a hacerlo. Casualmente, porque esto, pues ya sabéis cómo es la vida, una cosa es lo que tú planificas y otra cosa es el conjunto de casualidades que hacen que el barco vaya en una dirección u otra, ¿no? Casualmente apareció mindfulness en mi vida a través de unas lecturas, unos estudios y una persona que estaba muy metida en el tema de mindfulness y me cautivó, me cautivó. Porque una de las cosas que hablamos, ¿no?, con Elena es que del origen de mindfulness, al final las cosas que vienen de Oriente vienen de una cosmovisión muy determinada, ¿sí? Y encajarlo en Occidente, pues cuesta trabajo. Tienes que, digamos, soltar muchas estructuras, digamos, más occidentales, más científicas, podríamos decir. Y bueno, pues no todo el mundo está dispuesto a soltar estas cosas, ¿no? Y decir, ¿qué pasa? Y mindfulness veía que encajaba perfectamente, porque no estaba hablando de nada esotérico, ni de cosas, karmas, ni... No, era como, esto es una práctica atencional, sobre todo, esto es una práctica de gestión emocional, esto es una práctica que... Y dije, wow, esto me cuadra. Lo veía como muy práctico, muy útil, para que todas las personas pues, pudieran acceder a ello. Quitándose un poco el estigma, como yo digo, el olor a curry, ¿no? Es decir, bueno, esto huele de Oriente, viene de Oriente, uff, cuidado, estas cosas a mí, estas Muy sectas, estas yogi, ¿no? cosas, sí, muy yogi, muy no va para mí. Entonces, bueno, pues me cuadró mucho y por eso profundicé en su estudio, investigación y la práctica y desde entonces conseguí unir varias patas, que eran mis ganas o mi vocación docente, ¿de acuerdo?, con algo que me apasionaba y que en mi caso y en mi vida personal pues me resultó de tanta utilidad que dije, esto lo tengo que compartir con cuantas más personas mejor, digo, porque son cosas sencillas, pero que aplicadas con continuidad provocan cambios, provocan cambios.
Vamos a adentrarnos un poco más a qué es Bien, exactamente el mindfulness, porque al final es como, sí, sí. el ahora, pero como que no lo acabamos de entender, hay mucha literatura, pues explícanos. No sé si os apetece hacer una pequeña práctica, Siempre. ¿eh? Una pequeña dinámica. Es muy sencillita, ¿de acuerdo? Pero de ahí quizá puede salir la respuesta de qué es mindfulness. Luego me va a ayudar a la respuesta de qué es mindfulness. Entonces os voy a proponer lo siguiente. Durante un tiempo que no conocéis, cuidado el dato, que no conocéis, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de estar en silencio, sin movernos, ¿de acuerdo? A pesar de que nos pique, a pesar de que nos moleste, ¿de acuerdo? Y bueno, ya que estamos, dice, mira, voy a regalar unos minutos y voy a dejar también de pensar. Voy a pasar absolutamente de todo. Así que os propongo que cerréis los ojos y durante este tiempo dices, vale, me concedo este permiso para no hacer nada, no voy a hacer ni huevo, hablando lenguaje más vulgar, y ni siquiera voy a pensar. Bien, lo dejamos aquí. No sé si habéis aprovechado para echaros algún sueñecito ligero. Pero bueno, lo interesante de esta pequeña dinámica es aprender a comprender nuestros automatismos, cómo funcionamos. Es decir, lo de no moverme, lo de no rascarme, pues bueno, quizá lo he podido manejar con cierta capacidad, ¿de acuerdo? Lo de no pensar es otra historia. ¿Vale? Hay una maquinaria, digamos, de trabajo incesante que quizás se ha planteado, me estará viendo todo el mundo, las personas que tienen la cámara encendida, cuánto queda, tendría que no se me olvide que luego tengo, se habrá desconectado, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué ocurre? Que hay un espacio de incertidumbre, de no control, ¿de acuerdo?, que activa una serie de mecanismos automáticos. Bien, estos mecanismos automáticos pueden ser más ligeros en nuestra vida, como pueden ser estas cositas, ¿no? De se habrá desconectado o no, de menor importancia. Sin embargo, la maquinaria es la misma cuando tenemos que tomar ciertas decisiones, estamos anticipando qué va a ocurrir, qué va a proyectarnos, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna forma decimos que no para. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que esos pensamientos arrastran emociones, arrastran proyecciones, a veces son recuerdos. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que si esto es automático y no para nunca, la pregunta es ¿cómo puedo manejar esto? ¿No? ¿Qué está pasando? Comentaba antes Elena, tenemos a veces pensamientos que son un poquito malévolos o autodestructivos, podríamos decir, que se afincan en nosotras, en nosotros, proyectando esto no va a salir bien, no sé si lo voy a conseguir, como no lo consiga no sé qué va a pasar, ¿verdad? Proyecciones mentales, ¿sí? En el momento que nos damos cuenta, como decía Elena, que esos son solo pensamientos, ¿vale? Y nos entrenamos para reconocerlos solo como pensamientos, su poder decrece. De alguna manera tenemos, por herencia biológica, esto es por pura evolución, un sistema de control del medio que nos ha venido muy bien para sobrevivir, pero cuando es aplicado, como estamos aplicando ahora, en un espacio, vamos a decir, donde los riesgos de perder la vida o de no llegar al final del día no son, espero y deseo en vuestras vidas, no son frecuentes, pero la maquinaria sigue en marcha. Ha pasado evolutivamente poco tiempo, donde nuestro sistema de alerta sigue activo continuamente, que es el que provoca la proyección en estas posibles situaciones que van a ocurrir. Y está bien en periodos de supervivencia, o está bien cuando tú lo decidas,
pero no está tan bien cuando está ocupando la mayor parte de mi experiencia diaria, generándome un montón de sensaciones, de miedo, de angustias, de dificultades para conciliar el sueño, problemas relacionales, reactividad, bueno, todo lo que supone una mente que no para y me arrastra continuamente. Automatismos, ¿de acuerdo? Por resumir, mindfulness lo que trata es de arrojar conciencia, darte cuenta de ese automatismo para aprender a volver a la realidad, a salir de ese automatismo. Que en un proceso, digamos, consciente y voluntario, yo me anticipo, me preparo, planifico, me preparo mi discurso, lo repaso, por supuesto, es que si no, no podríamos avanzar en la vida, ¿de acuerdo? Pero cuando estoy con mi hija o estoy dando una vuelta por el parque, ¿vale? Me gustaría poder disfrutar de mi paseo. O me gustaría disfrutar de la lectura de este libro, de la serie que estoy viendo, ¿sí? O dormir, que mucha gente no duerme o le cuesta, tiene problemas en dormir, o incluso con la alimentación. Es que al final esa maquinaria de activación, de alerta continuada, nos hace entrar en declive. Ya no solo de ánimo, de estado de ánimo, sino que una de las cosas que nos ha demostrado la ciencia, las investigaciones científicas, es que un estado de alerta continuado provoca desequilibrios biológicos, ¿sí? Además tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? ¿Para qué vas a estar en un estado de sobreactivación cuando yo no puedo resolver algo que no es resoluble? ¿Por qué? Porque no pertenece al presente, ¿sí? Yo me pongo en tensión cuando estoy a punto de entrar en una cita, en una reunión, en una entrevista de trabajo. Lógico, pero es que esa tensión es necesaria, sin pasarnos, ¿de acuerdo? Que eso también lo regulamos con las prácticas de mindfulness, pero es un estado de activación lógico y normal, y deseable incluso. ¿Por qué? Porque me espera ahora mismo una situación que me demanda lo mejor de mí, ¿de acuerdo? Pero una demanda continua por posibles acontecimientos, entendemos que es absurdo, ¿vale? O sea, no tiene ningún sentido. Si fuéramos los administradores de una fábrica, de tu propia fábrica, dirías, deja de gastar recursos, deja de gastar energía, estás destrozando las piezas, se están desgastando. ¿Por qué tienes la maquinaria activa si no estamos produciendo nada? Qué bueno ese símil, me encanta. ¿Sí? De la fábrica, totalmente. Es que es así. Qué Y bueno. ese desgaste produce un deterioro anímico, emocional, un desgaste también de nuestras piezas biológicas. Un sistema, yo siempre digo que es como llevar el coche en primera por la M30. Llevamos el sistema revolucionado y no es adaptativo. No es adaptativo porque no tenemos nada que solucionar. Si la entrevista es dentro de una semana, ¿de acuerdo? Tú buscas tus tiempos para prepararte, pero el resto del tiempo no deberíamos de estar en un estado de sobreactivación. Es un poco la idea de mindfulness es, ¿puedo darme cuenta de ese automatismo de estado de alerta continuado y bajar las revoluciones? Y mirar a mi mujer y mirar cómo está el campo y disfrutar del bocadillo. Y sí, si consigo eso, pues ya he ganado mucho. Manuel Bien, tiene una pregunta maravillosa. ¿Cómo sabes adelante. que, me encanta, cómo sabes que no has pensado nada? Porque Ah, piensas que no estás pensando nada, valga la redundancia. Yo esto eso es un también era mi duda el pensamiento. primer día de la clase contigo, de, a ver, yo Sí. pienso que no pienso. Entonces, pienso. Estás pensando. Y además lo interesante de todo esto es que el pensamiento no es el enemigo. Que cuando hacemos prácticas de mindfulness, muchas personas identifican la meditación, que es otra de las preguntas, ¿no? Con apago, ya estoy en un estado zen, como lo hablamos muchas veces, ¿no? De calma y no hay pensamientos. No, es que no tiene nada que ver con esto. ¿De acuerdo? Los pensamientos no van a parar. No pretendemos parar los pensamientos. Lo que queremos es que se salgan de mi sopa para poder comerme la sopa. ¿De acuerdo? Metafóricamente hablando. Si yo no consigo regular el que un pensamiento se ponga en la sopa, en la novela, en las relaciones de pareja, en tal, ¿quién dirige tu vida? Gran pregunta, ¿no? O sea, que tengo pensamientos automáticos que no paran y encima son los que condicionan mi experiencia de la vida. Pues hombre, vamos a poner un poquito de orden aquí, ¿no? ¿Quién pilota el barco? Gran pregunta, ¿de acuerdo? Nosotros, nuestra conciencia sería la que debería pilotar ese barco. No los automatismos basados en inquietudes, indecisiones, incertidumbres, ¿de acuerdo? Cuando os he dicho, no os voy a decir el tiempo que dura, eso es de las cosas que más irritan al sistema nervioso. La incertidumbre. O sea, es como, no estamos, o sea, somos seres intolerantes a la incertidumbre.
O sea, no la soportamos, ¿vale? Tiene sentido, evolutivamente hablando, lógicamente, nos hace mejorar, nos hace prepararnos, nos hace proyectar, pero tiene en contra que no tiene botón de off, ¿vale? ¿Cómo sé cuando me estabas preguntando que estoy pensando, que no estoy pensando o que sí estoy pensando? No dejo de pensar. La propuesta es, no te esfuerces en dejar de pensar. No tiene ningún sentido. La máquina no va a parar. ¿De acuerdo? Lo que sí podemos hacer es decir, espérate, esos pensamientos pueden ir pasando a segundo plano. Hablamos de planos atencionales, que esto es algo que es mucha práctica de mindfulness. Puede haber un rumorcillo de esas cosas que tengo que hacer, pero yo mi experiencia principal, es decir, mi atención principal, la puedo dedicar a aquello que yo decida. A pasear, a comer, a estar con mi pareja, a X, ¿vale? Si no tengo esa capacidad, que es la que tenemos muchas veces de evaluada, y estamos un poquito bajos de nivel, pues los automatismos se imponen. Las inquietudes, tengo que no se me olvide, debería haber hecho esto, le voy a dar otra vuelta, y como, para, ¿qué está en primer plano? Vamos a hablar de dos planos. En primer plano debería estar lo que tú decidas. ¿Bien? Mi paseo. A pesar de que por el segundo plano está en ese nubarrón de tienes que no se te olvide qué, ¿vale? Con el entrenamiento conseguimos que esto sea como un susurro muy débil, incluso a veces desaparece, ¿vale? Pero no nos esforzamos en empujar o quitar eso. Eso no forma parte del entrenamiento. De hecho, no creo ni que sea posible. A veces aparecen estados en la meditación en los que no hay nada prácticamente, pero no es subjetivo. Lo que yo intento con la práctica es que si quiero estar con mi pareja charlando de algo, pueda estar sintiéndola totalmente presente, experimentándola con calidad y con profundidad. ¿De acuerdo? A pesar de que tengo pues, por ahí ese susurro. Bien, no sé si os ha quedado claro esto. Sí. Esto es La verdad es que importante. libera tensión, ¿eh? Porque eso de quedarte en blanco, pues, ¿cómo? Yo siempre digo que lo No, más parecido que he vivido en mi vida es cuando me lancé en paracaídas, que yo soy la única que no repetiría, lo pasó fatal y todo es horrible, que me quedé vacía, eso pero pues, es. me tengo que tirar en paracaídas cada vez que quiero, pues, como que no es tangible. Totalmente. Entonces, a mí me rebajó mucho la tensión del mindfulness ver que no era tan ambiciosísimo como yo me pensaba. Y Vale. como cierre nos dice Manuel, o sea, consiste en saber sacar de la sopa lo que no toca y dejar en la sopa lo que toca ahora. El paseo, los niños, la serie, la lectura, sencillamente la nada, ¿no? Eso es. Porque Vale. si no estamos presentes, esto es algo un poquito más filosófico y existencialista, pero podemos decir que realmente no existe. Solo existe aquella parte de la realidad que tú eres capaz de prestar una atención de calidad. ¿Verdad? Lo otro son hilos de conciencia. A veces hemos charlado con gente, dicen, oye, ¿qué tal estaba Manuel? Bien, decimos bien, porque cuando estábamos con Manuel estábamos con un torrente de tengo que no se me olvide, debería haber hecho, ¿vale? Entonces, mi experiencia de Manuel cae y tengo como pequeños hilos, retazos de lo que ha sucedido, ¿vale? O me ha pasado solo a mí. Que a veces estamos así con la cabeza, sí, tal, tal, ¿de acuerdo? Y no sabes ni lo que has comido, ni qué te ha dicho, ni nada. ¿Por qué? Porque tenías una atención débil, una atención no entrenada que se deja embaucar por esos pensamientos aleatorios y automáticos. Eso, un poco resumiendo, es la práctica de mindfulness. Reconocer que estás siendo arrastrado, arrastrada de esa realidad que tú deseabas experimentar, ¿de acuerdo? Para volver a lo que realmente quieres. Pero esto requiere entrenamiento, porque de manera automática no sucede. El automatismo es ese, es anticipar, pensar, valorar, evaluar, juzgar y... Bien, nos ponemos la gorra de capitanes de barco y dice, aquí piloto yo, aquí decido a dónde vamos. Lo de los planos me ha encantado también, lo del primer Sí, plano y segundo, porque es como muy, muy visual, de oye, no desaparece, pero no estoy sin enterarme, o sea, puede haber eso, un rum rum, pero me entero de lo que está sucediendo, que es que a veces un pensamiento nos enreda tanto que nos queda bloqueados o es un poco ahí donde, bueno, y a medida que vayas evolucionando, pues claro, más sí. irá Más profundizando. capacidad. Ok. Al final hablamos un término, discúlpame, un término que es un poco fuerte, pero hablamos de secuestro atencional. Pero tiene esta fortaleza porque es así. Es un secuestro atencional. Si yo quiero estar con mi hija, ¿por qué el proyecto que tengo que entregar mañana me está arrastrando de esta experiencia?
¿sí? Es algo a mí me irrita mucho cuando me doy cuenta. Y lo bueno que tiene mindfulness es que te das cuenta. Conciencia, ese es el entrenamiento. Me doy cuenta, entonces digo, perdóname, hija, me había ido, cuéntame, ¿qué te ha pasado en el instituto hoy? Que es que me estabas contando, pero tengo esta inquietud y se me ha puesto por delante. Perdona, estoy contigo otra vez. Qué bueno. ¿Vale? Y en la práctica, ¿cómo conseguimos evolucionar? Bien. La práctica de mindfulness, como os he dicho, sobre todo es un trabajo atencional. En esos planos atencionales lo que hacemos es entrenarnos. ¿Cómo? Elegimos un elemento en el cual yo decido voluntariamente que va a ser mi experiencia principal. Hay muchos. A eso se le denomina objeto de meditación. El objeto de meditación es el lugar donde yo posiciono mi atención, ¿de acuerdo?, para darle esa preferencia, ¿sí? Puede ser miles. En mindfulness se usa mucho la respiración y hay muchas técnicas meditativas, ¿de acuerdo? La respiración. Muchas razones por qué se usa la respiración. Primero, porque va contigo a todas partes. Más te vale. Con lo cual siempre te puedes orientar en la respiración en cualquier situación y en cualquier momento. ¿Vale? Y segundo, porque la respiración creo que es... yo esto lo he aprendido con los años. Aquí os lo traslado. Fijaros, después de años os lo regalo. ¿De acuerdo? La respiración es como la claridad absoluta de que lo importante está sucediendo en ti continuamente. La respiración es la expresión de la vida en ti. ¿Sí? Cada vez que siento cómo el aire entra en mi cuerpo y cómo sale, esto es la vida, estoy viva, estoy vivo, es que esto es lo más. Todo lo demás, pues bueno, difícil, doloroso muchas veces, angustioso, pero pasa, ¿de acuerdo? Lo que no debe pasar es la respiración, mala señal sería, ¿de acuerdo? El hecho de centrarnos en la respiración nos hace entrenar la atención, además de otras miles de cualidades que tiene la práctica. ¿Por qué? Porque si yo elijo un elemento de meditación, sensaciones de la respiración, y me enfoco, primer plano atencional, ¿vale? Va a ser fácil que aprenda a reconocer cuándo me he ido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía un punto diseñado, dicho, no me voy a ir de aquí. Mentira, te vas a ir, pero bueno, no me voy a ir de aquí. El caso es que como tú has decidido que no te vas a ir de aquí, va a ser fácil que identifiques cuándo has dejado de estar. Y mi capacidad de reconocer cuándo he dejado de estar y de volver donde quería estar es lo que Daniel Goleman definió como el músculo de la atención, ¿vale? Esto se fortalece con el entrenamiento, porque mindfulness no es magia. Mindfulness es entrenamiento. Y todo el mundo, salvo algunas patologías muy severas de las que yo conozco, ¿de acuerdo? Bueno, las que yo conozco, las que están documentadas, todo el mundo tiene esta capacidad. No es algo que tengamos que ser seres especiales, ni cualidades especiales, ni súper inteligentes, ni súper empáticos. No, no. La atención es algo que te viene de serie, ¿sí? Y tenemos la capacidad de entrenarla. Importante, una frase que sí que trato de que se quede presente y residente en las alumnas y alumnos de los cursos es: vivo lo que atiendo. Mi experiencia está donde está mi atención. Si ahora estés aquí conmigo, pero hay un pensamiento de algo que te inquieta, que te está secuestrando continuamente, tu experiencia ahora es de inquietud. ¿Me explico? Esto es muy importante, porque cuando empiezas a reconocer que vivo lo que atiendo, vale, entonces yo puedo regular mi experiencia si regulo mi atención. Esta es la magia de mindfulness, no es otra. ¿De Vivo acuerdo? lo que atiendo, me encanta también esa frase. Sí, Vivo lo que atiendo. no es mía, ¿eh? De hecho, se la escuché a un profesor de universidad, que yo Bueno. soy malo para los nombres y me gustaría hacerle ese pequeño homenaje. Vivo lo que atiendo. ¿Vale? Es como un resumen muy categórico de qué estamos haciendo con mindfulness. Y es que es así, porque ya lo sabéis, ¿verdad? Si mi atención está capturada en un recuerdo que ha sido doloroso o triste, ¿qué experiencia estás teniendo emocional? Tristeza, dolor, angustia, ¿vale? ¿Por qué? Porque tu atención está en ese elemento, en esa imagen, en ese recuerdo, en esa vivencia, ¿sí? No porque ahora mismo sea real, ¿de acuerdo? Por eso vivimos, nuestra realidad se convierte en el lugar en donde está posicionada nuestra atención. Esa es nuestra experiencia. Muy denso esto, ¿eh? Tiene que hacer pozo. Hay que reposar.
Y fíjate aquí, es verdad que yo creo que todos compartimos que somos como súper estructuraditos, fase área, para comprender las cosas. Yo creo que aquí todos compartimos un poco esa mentalidad estructural. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que me enganchó del mindfulness cuando vi eso de el curso 8 semanas probado, que es, digamos, la estructura ideal para aprender mindfulness, dije, ay, qué bien, todo procedimiento. A mí eso me entusiasmó. Y aquí somos Orden. todos un poco de ese palo, de, ay, qué bien, orden, tal, súper probado. Explícanos un poco cómo va esto, porque así es verdad que como que lo vamos a aposentar y nuestra mente lo va a entender mejor. Sí, digamos que cuando se adaptan las prácticas meditativas de que tienen origen budista principalmente a Occidente, lógicamente hay que hacer lo que le comenta Elena, nuestra mente es científica, estructurada, es más lineal. ¿Qué ocurre? Pues que hay una persona, hay varias personas, está Ellen Langer en Harvard, está John Kabat-Zinn en Massachusetts, que ella no, pero él sí, él es meditador de budismo zen, ¿de acuerdo? Entonces, le está en una clínica, trabaja con pacientes y él observa que las prácticas, o intuye que las prácticas que él realiza, ¿de acuerdo?, podrían ser buenas para las personas con las que está trabajando, que sufren de dolor crónico, pacientes con fibromialgia, esclerosis múltiple, es decir, una serie de cronificaciones que, bueno, vivir con un dolor, una enfermedad continua, pues no es amable, ni mucho menos. Bien. Entonces dice, ¿sabes qué? Que voy a orientar, voy a estructurar lo que dice Elena, lo que yo hago, voy a quitarle ese olor a curry y vamos a someterlo al método científico. Vamos a hacer una prueba. Grupo de prueba, ¿de acuerdo? Grupo, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo ahora mismo, del método Beta. científico, ¿no? Grupo beta, El grupo... grupo experimental y el grupo, digamos, real, ¿no? El que estamos haciendo la práctica, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para poder validar si esto que yo voy a hacer realmente tiene un impacto, ¿no? Un impacto medible, porque si no es medible, a mí me echan de la universidad, ¿me explico, no? Es decir, él se estaba jugando su prestigio como profesor y como médico, ¿no? Como biólogo en este caso, en base a decir, voy a coger estas técnicas que huelen a curry, estamos hablando del año 79, o sea, imaginaros, ¿de acuerdo? Y voy a poner a mis pacientes a meditar. Con lo cual, voy a ordenar las cositas, voy a ver por dónde sería mejor empezar y diseña un protocolo que se llama MBSR, ¿de acuerdo? Que es reducción de estrés basado en mindfulness. Mindfulness, ¿de acuerdo? Total, que lo somete a prueba y descubre que los pacientes mejoran su calidad de vida. No es que la enfermedad desaparezca, cuidado, que esta es la clave de mindfulness, sino que su relación con la enfermedad ha cambiado y empiezan a estar mejor. De hecho, algunos, a raíz de ese estar mejor, también mejora el desarrollo de su enfermedad. Porque como vemos, esto no es nuevo, lógicamente, cuerpo, mente, biología, parecen como compartimentos estancos. De hecho, cuando los estudiamos, nos aproximamos desde la fisiología, desde la psicología, desde la psiquiatría, pero no es real. Somos una unidad donde todo es interdependiente. Bueno, ya lo sabéis que os voy a contar. Si tenemos dificultades físicas, afecta nuestro carácter, nuestro estado de ánimo, nuestras ilusiones, nuestros proyectos. Si nos angustiamos por estos proyectos, también deteriora nuestro sistema biológico, empezamos a dormir mal, a veces tenemos malas digestiones. Es decir, ¿dónde empieza una cosa y dónde acaba la otra? Eso es imposible, es todo lo mismo. Y él descubrió, a través de este protocolo, que los pacientes mejoraban y su estado de ánimo cambiaba absolutamente. ¿Qué hizo? Pues hizo una estructura de un programa de 8 semanas, ¿de acuerdo? Tampoco he hablado con él, decir, ¿por qué de 8 y no 10? ¿De acuerdo? Podría haber sido, ¿no? Si es verdad que en paralelo Ellen Langer en Harvard estaba estudiando con protocolos más reducidos de 3 semanas, de 4 semanas, para poder medir el impacto. ¿Cómo se medía el impacto? Pues a través de imagen cerebral, ¿de acuerdo? Las áreas que estaban implicadas en ciertas funciones, la función ejecutiva sobre todo, pues vieron que había un cambio en la morfología del cerebro por plasticidad cerebral, neuroplasticidad, en ciertas áreas implicadas en la parte emocional, sistema límbico, amígdala y en el córtex prefrontal, sobre todo la función ejecutiva. Dijo, ya lo tengo, acabo de demostrar que un entrenamiento de mindfulness, de técnicas de meditación y una serie de prácticas de exploración corporal, etcétera, etcétera, tiene un impacto real y medible. Con lo cual, no le echaron de la universidad y esto sucedió en el año 79, pero bueno, quedó en un petit comité, en una comunidad muy universitaria, muy científica. Pero le llevaron un programa de televisión a John Kabat-Zinn.
¿de acuerdo? Estamos hablando ya del año 98, ¿vale? Entonces, en ese programa fue cuando, a raíz de comentar lo que había sucedido, cómo estaban trabajando en los pacientes en una clínica que se llamó la Clínica de Reducción de Estrés, fijaros, ¿de acuerdo? Iban pacientes de un estrés cronificado, de una ansiedad continuada, que estaban totalmente deteriorados, porque el estrés de verdad que no es nada benigno. El estrés puede ser muy, muy perjudicial. Total, que le hicieron la entrevista y a partir de ahí pegó un boom mindfulness que ni os imagináis. Estamos hablando de Estados Unidos, la maquinaria perfecta para dar difusión a cualquier cosa que se ponga de moda. Hizo, ¡buah! Explotó, ¿de acuerdo? Y a raíz de ello, pues empezaron a llegar los rescoldos de esa explosión y en Alemania, en el Reino Unido, en España, empezó a ponerse en práctica mindfulness aplicado a distintos ámbitos. Un ámbito clínico, sobre todo empezó en el entorno clínico, luego se amplía al entorno empresarial, al entorno laboral y a nivel ya del populus, ¿no? de la gente pues como tú y como yo, que tenemos dificultades, que tenemos ansiedad, que tenemos estrés, que tenemos inquietudes, que tenemos miedos, que tenemos de todo, ¿no? Somos seres humanos, ¿vale? Y bueno, fue un poco la evolución, ¿vale? Por resumir así. ¿Qué se vive en esas 8 semanas, Rafa? Pues en esas 8 semanas aprendes. Hablamos del aforismo del templo de Delfos, que es conócete a ti mismo. Empiezan a aparecer tus tendencias, tus mecanismos automáticos, y con la práctica de mindfulness lo que aprendes es a regularlo. Es decir, si mi atención condiciona mi experiencia, lo primero que tengo que hacer las primeras semanas es entrenar la atención. Quiero reconocer con más facilidad dónde está mi atención, luego mi experiencia, y devolverla donde necesito o donde deseo que esté. Bien, hablamos por eso momento presente, la hora. Bueno, esto ya es otro tipo de elementos que están implícitos, pero no son, mejor dicho, sí, están implícitos, pero no son explícitos de mindfulness, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo empiezo a entrenar y empiezo a darme cuenta de que tengo capacidad para decir, espérate, que ya estoy anticipando 3 pueblos lo que va a pasar la semana que viene y me estoy perdiendo el partido de fútbol, por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Eso le llamamos conciencia. La capacidad de darte cuenta de dónde estás para poder volver donde tú deseas estar, ¿de acuerdo? Y eso te va fortaleciendo. Porque si el miedo que yo tengo y la ansiedad que tengo viene porque estoy capturado en un pensamiento de lo que va a pasar en la siguiente entrevista de trabajo o cualquier cosa, en cuanto te das cuenta de ello dices, espérate, si esto es solo pensamiento, ¿bien? Me permite volver a la realidad inmediata y la red de alerta en mi sistema fisiológico se calma, ¿vale? Porque ya he roto el hechizo de seguro que tal, y si no sale, madre mía, ¿qué voy a hacer? ¡Para! Como yo digo, bocadillo de chorizo, ¿vale? Es un poco lo que se entrena. Para ello también tenemos distintas estrategias, lecturas, prácticas para el día a día, porque hay una práctica que se llama formal, que es como el gimnasio de entrenamiento que hay que repetir diariamente, que es la parte difícil de mindfulness, el compromiso con la práctica, ¿de acuerdo? Son prácticas que hay que repetir, y luego hay otro tipo de prácticas que son para que lo apliques en tu día a día, con tus relaciones, en el trabajo, con tu alimentación, cuando te duchas, cuando paseas, porque se trata de algo que no debe quedar aislado, digamos, en tu práctica de mi cuarto, sino que lógicamente lo que queremos es que esté presente en nuestra vida, si no me sería un entrenamiento absurdo. ¿Ven? Estoy muy bien en mi cuarto, pero en cuanto salgo a la calle sería un poco absurdo. Y así se progresan durante las 8 semanas en las que tocamos técnicas respiratorias, gestión emocional, relaciones interpersonales, es decir, la atención lo empapa todo. Si yo mejoro mis procesos atencionales y mi conciencia, ¿qué no puede ser beneficiado por mindfulness? De hecho, para que os hagáis una idea, en el año que yo empecé a dar mindfulness, había publicados al año, en todas las publicaciones científicas, unas 600 o 700 publicaciones, que ya eran muchas, ¿vale? Pero es que 2 años después ya alcanzábamos las 1500 publicaciones al año. Pero tiene todo el sentido del mundo, porque cualquier estudiante de fin de carrera, de psicología, etcétera, etcétera, dice, ¿qué puedo hacer? Es que mindfulness es aplicable a todas las áreas. Pacientes, personas de distintas edades, niños con problemas. Entonces es muy fácil ponerlo en práctica.
Por eso había tantos estudios científicos, porque la atención influye en todas las áreas de nuestra vida. Yo me acuerdo que era un poco de lo que recuerdo que hace años, Sí, pero hacíamos como unas prácticas y luego nos tocaba replicarlas durante la semana y luego de vez en exacto. cuando también molaba porque nos llegaban mensajes al móvil de Sí, recuerda. sí, sí, Yo, por ejemplo, me quedé mucho con la historia de ducharme, que yo es sí, que me sí, metía unos meneos en la cabeza para lavarme el pelo, pero sí. cuando te duchas como el momento más rápido de todo el día, ¿no? Y decía, madre mía, o sea, hasta que le puse conciencia de, es verdad, me llegó el mensajito de, mira tu siguiente, no sé qué. Es Sí, verdad, sí, o la crema hidratante en la cara, que parecía que me la echaba sí. paladas, ¿no? Era curioso cómo es como aprendizajes que luego se te quedan. Silvia tiene una duda existencial que yo creo que la compartimos también Ay, muchos. claro. ¿Puedes explicar un ejemplo de esta práctica? Un ejemplo Un que ejemplo muy tengas. sencillo. He hablado de prácticas formales, las que tengo que repetir todos los días, estructuradas, con un audio de práctica normalmente, ¿de acuerdo? Y luego prácticas para el día a día. En la literatura se llaman prácticas informales, a mí no me gusta tanto el nombre, yo llamo prácticas para el día a día, ¿de acuerdo? Imagínate, una práctica sería sentarte en una posición determinada, porque al final la forma, la estructura corporal, la actitud corporal también denota una actitud ante la vida, ¿de acuerdo? No es lo mismo ir por la vida con los hombros así a una entrevista, imagínate que, ¿vale? Es que no tiene nada que ver, porque tu actitud va a condicionar muchas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, desde una postura determinada, llamamos postura sedente, lo que hacemos es elegir un objeto de meditación, respiración, ¿vale? Entonces nos dedicamos durante un tiempo con una serie de consignas a tratar de mantener en primer plano las sensaciones de la respiración, ¿vale? Digamos que ese sería ese músculo que comentaba antes, ¿no? Cuando me doy cuenta de que mi atención está en otra cosa, un sonido, una sensación, un pensamiento, un recuerdo, la devuelvo a donde yo quería que estar, o sea, donde yo quería que estar, que es las sensaciones de la respiración. Y esto, a ver si tengo aquí, bueno, imaginaos que es una pesa, realmente. Se va y la traigo. Se va y la traigo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy fortaleciendo, estoy musculando la atención. Con lo cual, cada vez va a ser mucho más sencillo que en tu día a día te des cuenta de dónde estás, más allá de tus automatismos. Que no, si yo sé todo el rato dónde estoy. No suele ser así. Muchas veces, como os he dicho, estamos en mil cosas sin estar en lo que tenemos delante o en lo que hemos decidido estar. Terminar de escribir un correo, elaborar un proyecto o preparar el plano de una casa. Yo qué sé, cada uno lo que hagáis, ¿vale? Entonces, la práctica principalmente es esta la práctica. ¿Qué ocurre? Que hay que añadirle un montón de ingredientes, porque pasan muchas cosas en una meditación, ¿vale? Afloran sentimientos, afloran miedos, afloran un tipo de paisaje determinado y tenemos que tener distintas herramientas, que por eso vamos semana a semana introduciéndolas, porque es como si os quiero dar una clase de todo mindfulness ahora de 8 semanas en 10 minutos, es imposible, ¿de acuerdo? Vamos progresivamente porque un aprendizaje se apoya en el entrenamiento de la semana anterior. Si no, pues no podemos progresar. Y eso sería un ejemplo de práctica. Me siento todos los días, 10 minutos, empezamos por 10 minutos, en una posición determinada, con un protocolo de entrada en la posición, y empiezo a observar. Empiezo a decidir yo, con mi voluntad, qué es prioritario en mi experiencia. En este caso, te digo, que sean las sensaciones de la respiración, ¿vale? Por muchas cualidades que no voy a comentar ahora porque me extendería mucho. ¿Bien? Y entonces, durante esos 10 minutos, entrenas. ¿Esto qué va a hacer? Va a influir en un área de nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Que es esa función ejecutiva, donde habitualmente pasamos de un automatismo de disparo de pensamientos continuos, de elementos que te arrastran, y como lo vas reconduciendo una y otra vez a donde tú has decidido que es importante, que quieres mantener en primer plano, estas áreas de nuestro cerebro engrosan, ¿vale? Y cada vez voy a tener una cualidad más fuerte para poder sostener la atención donde yo quiera. ¿Sí? A pesar de las disrupciones, a pesar de las interrupciones continuas de nuestra mente o de elementos externos, ¿vale? Entonces, sería un ejemplo de práctica, sentarte todos los días durante 10 minutos, vamos ampliando incluso hasta 20 minutos, ¿de acuerdo? Con distintas estrategias. Sobre todo, que os quede la noción clara de que esto es un entrenamiento. Requiere repetición, un compromiso, ¿vale? No es lo mismo ir al gimnasio, como yo digo, y verlo ir una vez a la semana, una vez cada 10 días, que un trabajo continuado. Sabemos
que si queremos mejorar una cualidad física requiere una repetición. Esto es lo mismo, no está exento de una repetición. ¿Bien? No sé si he aclarado o he Sí, entorpecido más la comenta Silvia que con comprensión. el ejemplo que perfectamente entendido. Pregunta del primer mundo. ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle a esto? Es Perfecto. una pregunta muy de nuestra Perfecto. sociedad. Pues mira, al final podemos entrenar formalmente, es decir, un espacio que tú te reservas en tu agenda para entrenar, esto tiene que ser así. Lo de voy a ver si luego medito un rato, no funciona, ya te lo digo. ¿Vale? O sea, tú miras tu agenda y dices, de 8:30 a 9 menos cuarto voy a practicar 15 minutos de meditación. Calcular que entre 10 minutos hasta 20 minutos, ¿de acuerdo? Es un tiempo de gimnasio, o sea, de cierro en banda este espacio para mí, ¿vale? Y luego hay otro montón de prácticas que son para el día a día, con lo cual el tiempo no se define. Puede ser en el autobús, en la ducha, como estaba comentando Elena, en una conversación, comiendo, pueden ser 1000 prácticas que ayudan a mantener mi sistema nervioso regulado. Porque ¿qué nos ocurre muy habitualmente? Que nos metemos en la vorágine y ya nos damos cuenta de qué ha pasado casi al final del día. ¿Vale? Entonces, si no establecemos ciertos periodos durante el día de bajar la red de alerta, pues no consigo estar bien. Lógicamente, a medida que tu entrenamiento formal, el de gimnasio, va aumentando y va repitiendo, a pesar de que no hagas esas pequeñas prácticas en el día, tu estado se va a consolidar con el tiempo. ¿Vale? 8 semanas, ¿por qué? Hilo con la pregunta anterior. Porque es el tiempo que la ciencia nos ha demostrado que tenemos un impacto medible en nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Medible. Hay unas capas que engrosan nuestro cerebro. Por eso 8 semanas. ¿Ocurre con 6? ¿Ocurre con 4? Bueno, hay distintos autores, esto el mundo científico es para darles de comer aparte también. El caso es que mi experiencia y de todo lo que he leído, entre 6 y 8 semanas de un impacto repetido, se genera algo medible en el cerebro. Pregunta Silvia de, espera, me imagino a Silvia, espera, ¿cómo hago esto en medio de un autobús? ¿No? Como que acabas de decir, No, en mitad del autobús, la práctica formal no. La práctica formal es en tu casa, en tu despacho, tranquilamente. sentadita, apagas el móvil o lo pones en silencio y creas un entorno idóneo, podríamos decir. Pero luego es verdad que en el autobús sí que practicamos, pero hacemos otro tipo de prácticas, donde es más Como un fácil. ejemplo. Por ejemplo, en el autobús a mí me gusta hacer mucho una atención que se hace en los sonidos, ¿de acuerdo? En la cual tú centras tu atención en los sonidos que van ocurriendo. O también hacemos un trabajo respiratorio, ¿vale? Quien tiene más ánimo, yo lo hago, pero hay que tener también más ánimo, sí que hago mi práctica también de meditación en el autobús o en el tren, ¿de acuerdo? Me quedo sentadito y voy con mi práctica con los ojos cerrados. Hay gente que lo puede hacer con los ojos abiertos sin ningún problema, ¿vale? De hecho, yo me recuerdo un viaje en tren de cercanías, yo vivo en la Sierra, de la Sierra de Madrid, que mi atención cotilla, por paso por zonas universitarias y demás, pues sé que se sentaron personas que hablaban en distintos idiomas. Sé que se sentaron y levantaron personas con distinto volumen, porque lo sentía a presión en el asiento. Pero mi práctica era, digo, no pienso abrir los ojos. No pienso mirar qué es. Porque mi mente cotilla dice, bueno, a ver qué va a ser. Digo, no me da la gana, aquí mando yo, ¿no? Sensaciones de la respiración. Fijaros, ¿no? Por poneros un ejemplo. Esto es un poquito más avanzado, pero es muy reconfortante. Muy reconfortante y te deja en un estado muy calmado. Porque al final no se trata de estar plof todo el día, porque hago mindfulness y medito mucho. No, se trata de encontrar un nivel de activación acorde a la situación que te toca vivir, a la demanda del entorno y a cómo quieres estar tú. Porque yo practico mucho mindfulness, pero es que me cuesta hasta levantar el boli. Pues no es útil. Deja de practicar. ¿Me explico? Hablamos de un estado adaptativo. O sea, no se trata ni de estar todo el día aquí arriba, eso sabemos que no nos viene bien, pero tampoco de estar aquí abajo. Hay veces que necesito un poquito de, como yo digo, de mala leche, porque tengo que decir ciertas cosas a ciertas personas y necesito cierto nivel de activación. ¿Vale? O sea, no es un estado, por desmitificar un poco. Como hago mindfulness, voy en mi nube rosa flotando por la galaxia y por el planeta Tierra y todo es bien, está bien, todo correcto. Digo, no, una leche, digo, tú eres un gili y te voy a decir por qué.
Por esto, por esto y por esto. Está bien desmitificar, ¿eh? Sí, es que es un poco como... A mí me sería, quita mucha tensión. claro, sería absurdo decir, no, es como hago mindfulness, soy una persona y nunca le grito a mi hija, mentira, mentira, la grito también. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Que es cierto que entre la pulsión, podríamos decir, porque somos seres muy reactivos también, entre la pulsión y la acción, ahí se introduce mindfulness, con lo cual puedes regular. Si es el momento, si las palabras elegidas o las acciones elegidas son las apropiadas. O sea, no se trata de que te inhibas, se trata de que te voy a mandar a tomar, pero cuando yo decida y de la forma que considero más constructiva. Ay, no estar 2 semanas antes quemándome pensando en... Vale. Y tampoco de estar rememorando después, tenía que haber dicho, no, pues con cierta nivel de conciencia y con cierto entrenamiento dices, perdona, ¿tienes un momento? Tranquilamente, ¿de acuerdo? Y ahí ya te explayas. Esto que me has dicho antes a mí me parece totalmente inapropiado. Te voy a decir por qué. Por esto y por esto. ¿De acuerdo? Igual no estás conforme o lo que sea, pero yo te quería decir estas cosas. Si te lo digo 5 minutos antes, no habría sido así. ¿Vale? Eres un porque esté hasta las narices. Bueno, ¿dónde vamos? ¿Quién lidera? Los procesos automáticos. Y mindfulness precisamente trata de que el automatismo no se imponga. ¿Me explico? Que seas tú, tu conciencia, la que decide cómo y cuándo, pero no es inhibición, que esto en las empresas me ocurre mucho. Parece que es que como hago mindfulness, no, como hago mindfulness sigue siendo un gili, perdóname. No tiene vuelta de hoja, pero a raíz de como ya sé cómo es tu tendencia y yo me conozco y me trabajo y hago mindfulness, te voy a decir las cosas donde yo considere que es adecuado y de la forma que yo considere que es adecuado. Vale. Mira, y nos pregunta Ainara algo muy interesante también de ¿y después de las 8 semanas? Claro, muy bien. Precipicio. Después de las 8 semanas, nada, a la locura absoluta otra vez. No. Volvemos a la carga. Hay una cosa que quizá no lo cuento al principio de los cursos, lo cuento más al final. Es decir, si tú has entrenado durante las 8 semanas, el impacto que hemos generado, la transformación que hemos generado en tu cerebro es para siempre. ¿Vale? Ahora, lo que no quita que como toda habilidad, como todo hábito, si no lo refuerzas, pues pierde protagonismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tengo que seguir practicando? Sí. Pero ya no es de manera formal, de tengo que, sino que tú empiezas a darte cuenta de cuándo necesitas más parar, más observar, más respirar, más quietud. Y yo siempre recomiendo un mantenimiento, es decir, medita si puedes todos los días, pero ya es que ya pasa de ser el esfuerzo inicial del curso para decir, es que yo ahí estoy bien, es que quiero meditar, ¿de acuerdo? No es algo ya de, lo tengo que hacer porque estoy haciendo curso y tengo que entrenar, y ya de repente dices, es que los días que no medito, algo cambia. Y los días que medito, estoy mejor. Entonces, poco a poco se va estableciendo ese hábito. Entonces ya meditas el tiempo que quieras, en el lugar que quieras, como tú desees. ¿Bien? Y es verdad que hay periodos que se pasan de poca meditación, a mí me ocurre también. De vez en cuando la vida, pero hay algo que siempre está por debajo. Esa conciencia no desaparece. Y es lo bonito. Es decir, bueno, me ha llevado, me ha arrastrado el río que vamos, casi me ahogo. ¿Vale? Momento de parar, de quedarse al margen del río, de respirar, y eso va a estar para siempre en ti, en tu vida. Qué bueno. Ha habido algo como Elena, ¿eh? Ha habido algo que me encantó, ya yendo un poco más a la casuística de los que aquí estamos, ¿no? Que sí. buscando un cambio profesional y que además empezaste con ello, ¿no? Desasociar el yo profesional con el yo persona. Esa parte del comienzo la verdad es que me encantó porque es muy importante, que además ha habido despidos, momentos muy complejos y el separar y saber que yo por el hecho de haber nacido ya soy valioso, eso me encantó. Pero hay cosas también que podemos aplicar y que yo creo que son muy valiosas, como controlar los pensamientos negativos. Soy demasiado mayor, no me van a coger, llevo muchísimo buscando, no llega mi oportunidad, no sé qué más hacer, ¿cuándo va a llegar? Uf, que es muy normal y nos aparecen a todos en la mente. ¿Cómo controlamos esto? Bien, mira, hay un término, a mí, por ejemplo, de las cosas que suelo matizar en los cursos, ¿no? La palabra control no me gusta mucho, me gusta más baile, ¿de acuerdo? Baile. ¿Cómo bailamos? Sí,
Porque al final está la metáfora de ante un viento fuerte está el roble, que es muy fuerte y muy sobrio, pero sigue creciendo en la velocidad del viento y la potencia y se acaba partiendo. Y está el bambú, ¿de acuerdo? Que el bambú es mucho menos fuerte, pero es capaz de flexibilizar y pasa y vuelvo y pasa y vuelvo. Es decir, los pensamientos negativos o que no nos vienen nada bien porque nos coartan o nos limitan, ¿no? Son pensamientos limitantes muchas veces. Al final, como menciones, lo que aprendemos es a reconocerlos como pensamientos, con lo cual nos convertimos en bambú. Es decir, y vuelvo, ¿vale? Si yo, esto no, no, esto no, esto no, esto no, somos el roble. Y al final ese pensamiento te puede partir, ¿no? Te puede deteriorar. ¿Qué ocurre? Que en la medida que vas entrenando te vas dando cuenta de que los pensamientos son solo pensamientos, ¿vale? Yo sé que suena como muy utópico, quizá, o romántico, pero la realidad es que los pensamientos no tienen sustancia, no son nada, ¿de acuerdo? Pero tienen un poder increíble. ¿Por qué? Porque te los crees. Porque te los crees. Mindfulness, sobre todo, te entrena en reconocer los pensamientos como lo que son pensamientos, nada más, ¿de acuerdo? En el proceso de separación o de algo que se trabaja en los cursos se llama desidentificación. Cuando consigo reconocer el pensamiento como pensamiento, pierde su poder, ¿vale? Y esto es algo que tenemos que entrenar mucho, porque es cierto que en situaciones difíciles aparecen por ahí pues todo nuestro bagaje psicológico, todas nuestras tendencias, nuestra cultura, cómo hemos crecido, los impactos de la vida y brotan, y brotan, y brotan. Y como, os estoy viendo. Mindfulness te dice, os estoy viendo, pero no os voy a dejar que lideréis mi vida. ¿De acuerdo? Yo soy más que estos pensamientos. Son solo ecos, ecos. No tienen sustancia y no deberían tener poder, pero es mentira. Lo tienen. Lo tienen en cuanto te los crees. Los tienen en cuanto has dejado de verlos como pensamientos. Te han vencido en ese sentido, ¿no? Esto es como, yo pongo una metáfora en los cursos, ¿no? Que es la película. Tú ves una película o una serie de tristeza o de miedo, la angustia real, Totalmente. la tristeza real, tú estás llorando, ¿de acuerdo? Pero si puedes echar un paso atrás y decir, espérate, si esto es una pantalla plana, en la que está emitiendo imágenes y unos sonidos y unos actores y actrices pagadas para interpretar un papel. Si haces eso, ¿qué le ocurriría a la emoción? Se va. Pues eso es lo que hacemos con mindfulness y con esos pensamientos. Cuando los vemos como lo que son solo pensamientos, pierden su poder. Cuando yo veo una serie, que esto es solo una serie, que es una pantalla plana emitiendo imágenes, la tristeza desaparece. A ver, no lo hagáis, porque yo voy a ver una serie para emocionarme, yo voy al cine para empaparme, pero cuando la película interna que estás viviendo es inquietante, es desagradable y es perjudicial, míralo como lo que es. Eso es una peli, no es más. Eso es el pensamiento, no es nada más. ¿Ven? No sé si contesto. Esto es lo La que palabra creo. era como has dicho, Desidentificación. Es Vale, que que ya es como es que te vienen a difícil. la mente y no te absorben, no te enrocan, sino, hey. Digamos que tu identidad se pega al objeto. Es decir, si un pensamiento de mañana tengo esto va a ser imposible, como la cague, va a ser un desastre, porque tal, ¿sí? En el momento que no lo ves como pensamiento es porque estás identificado. Tú y el pensamiento son la misma cosa. Tu experiencia está sucediendo a raíz del pensamiento, ¿vale? En el momento que empiezas a reconocer que es un pensamiento ocurre esto. Hay un observador u observadora y el objeto observado, que es el pensamiento. Con lo cual pierde poder, porque empieza a darme cuenta de que eso es solo pensamiento. Ahora, cuando estamos pegados o identificados con el pensamiento, ¿qué es lo que nos pasa en las películas? ¿De acuerdo? Cuando estoy totalmente ligado al escenario, a la situación, a la puesta en escena, lloro y tengo miedo y tengo rabia, ¿vale? Entonces, el momento de, esto es una peli, sería el proceso de desidentificación, ¿vale? Pero bueno, es un término un poquito más poco intuitivo, podríamos decirlo. Dice Manu, joder, espera, que se me ha ido, que ha sido muy gracioso. Esto me cambia la vida si consigo ponerlo en práctica. Dice Manu, ¿no? Entonces, Desde luego que te cambia en la el tiempo vida. seguro. Me deja alucinado. Yo te digo, Manu, que yo tengo ya, hay otras cosas que no, y lo de ser meditar y ser constante, horror yo. Pero yo gracias al mindfulness te prometo que cuando me vienen mierdas soy capaz de detectarlas y dejarlas fluir. Y ha sido el mindfulness. ¿Eh? De otras cosas no he sido capaz y con esto sí.
Y claro que te cambian, porque no te enrocas en pensamientos que te vienen mal. Te vienen, sí, te vienen, pero le sabes dejar volar con dulzura, no sé, es como, bueno, esto no me beneficia, no soy yo, no sé si es a lo mejor estrictamente la práctica, pero No, yo no, sí está que... bien. Es que es así, se trata un poco de crear ese espacio donde puedes empezar a observar los pensamientos como lo que son solo pensamientos. Cuando te los crees, se convierten en la película que te emociona. Te emociona para lo bueno y te emociona para lo que no es tan agradable y es más desastroso. Y es cierto que yo, claro, ya son casi 12 años dando cursos, he vivido experiencias de verdad de todo tipo. Es mi gran regalo de dar cursos. O sea, he vivido desde los dramas más dolorosos hasta las cosas más emocionantes que te ponen los pelos de punta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto es de verdad, no estamos hablando de... No, no sé si a mí me pasará, tú entrena, practica, tu conciencia se va a ver incrementada y cuando la conciencia se ve incrementada suceden cosas, pero porque es inevitable. Y suceden cosas, una pequeña anécdota, ¿no? Igual no nos animáis a hacer el curso con esa anécdota, pero como empiezas a mirar a ciertas personas, empiezas a sentir realmente, a tomar conciencia de lo que supone esa persona en tu vida, sea un jefe, sea un trabajo, sea una pareja, sea lo que sea, y dices, hasta aquí. ¿Vale? Porque la conciencia empieza a ser clara, ya no tienes escape. Esos pensamientos, bueno, si no pasa nada, si tampoco estás, si no sé qué, dices, no, mira, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está sucediendo en esta relación. Y cuando hay conciencia, ya no te puedes engañar. Ostras, ¿Sí? qué bueno esto, Rafa. Es verdad que hay gente que notas que estás nervioso todo el rato con ellos. Sí, Y sí. antes no te das cuenta hasta que no dices, estoy nerviosa. Y te ves a ti misma diciendo, estoy nerviosa ante esta Totalmente. cerveza con esta persona. O me está sacando de mis casillas, pero y es mi amiga de hace 5 años y me estoy dando cuenta ahora. ¿Cómo puede ser, no? Y Totalmente. es verdad, te das cuenta en ese momento. Y son situaciones en las que tú ya tienes que tomar una decisión. Yo no te digo, yo he sido muy talibán en mi vida, muy talibán en el sentido de romper muchas veces mis estructuras de soporte, porque bueno, tenía otra juventud y era un poquito más arrollador, ¿no? Ya esto, fuera, se acabó, ¿vale? Y me dedicaba un poco a explorar. Pero lógicamente si hay una conciencia, es la semilla del cambio, es la semilla de la evolución, es la semilla es el momento, y empiezas a saberlo, empiezas a reconocerlo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, bueno, esto es un poco más personal, pero bueno, pues yo he tenido el pack completo de trabajo, termino la carrera, trabajo fijo, casa, mujer, todo, todo menos el qué. Había algo que digo, esto es la vida. Y diría, ¿esto qué es? ¿Hasta qué edad? ¿Esto de qué va, no? Y bueno, algo que no es aconsejable para nada, pues en poco tiempo pues se acabó todo. Fui desmontando todo aquello que yo me sentía que faltaba algo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ni trabajo fijo, ni pareja, ni casa, ni nada. O sea, se acabó. Porque era un poco revolucionario en aquel momento. También las cosas como son. Ahora ya lo tomaría con otro talante. Pero es verdad que Mindfulness te aporta claridad y conciencia sobre lo que está haciendo tu vida y qué está pasando. Entonces tú ya decides, ¿no? Con las herramientas que te propone Elena también, pues bueno, no se trata de ser talibanes, pero hay cosas que hacer y hay resistencias y puedo dar ciertos pasos y hay incertidumbre y hay miedo. Es que esto es la vida. Que la gente dice, no, es que ya, ¿qué te crees? Que yo no tengo miedo, que yo no tengo incertidumbre. A ver, yo trabajo de autónomo, que os voy a contar. ¿Vale? Esto es Todo el día como estamos buscando trabajo. claro, y yo diría, ¿y qué va a pasar? Y ahora que si el COVID, que si las ayudas, que si no sé qué, es como, bueno, y me dicen, ¿y qué tal te va? Digo, ahora bien, ya está, se acabó. ¿Qué va a pasar? No lo sé qué va a pasar. ¿Puedes vivir con esa incertidumbre? Yo os propongo, más te vale. No queda otra, ¿no? Más te vale porque hay que integrar la incertidumbre como parte de la vida. En el momento en el que los pilares de seguridad que nos han vendido, ¿no? En la sociedad de trabajo fijo, tal, no sé qué, te das cuenta de que no es, pues si te has agarrado mucho a ellos, pues te tambaleas, te Y tambaleas. aquí bailamos mucho con la incertidumbre porque yo siempre digo, si este programa tuviéramos, cuando empiezas, mira, tú vas a conseguir trabajo, no te preocupes. El 21 de noviembre, sí, faltan 8 meses, pero es el 21, se libera toda la tensión de todo, seguro que fuera 8 meses. Lo malo es que nunca sabes cuándo va a ser ese día.
siempre llega, pero sabe. Entonces es verdad que hay que bailar un poco con esa incertidumbre. Otra también de Totalmente. las dudas existenciales, también por la casuística del programa, trucos como para relajarnos antes de una entrevista. Hmm. Para aquellos que se pongan nerviosos de más. Bien. Esto sería como el caramelo, ¿no? de las prácticas de mindfulness. Bueno, sobre todo lo que tenemos que comprender es que un estado de sobreactivación, podríamos decir, una alerta excesiva, no nos viene bien. Tenemos que bajar un poquito las revoluciones, ¿de acuerdo? Como cuerpo, mente, emoción es el mismo amasijo, en este caso trabajaríamos desde lo corporal, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a influir en todo lo demás. ¿Qué notáis en una inquietud, en una entrevista, en un proyecto que entregáis? Vale, pues si os fijáis bien, os propongo que os fijéis la próxima vez que os tengáis que ver en esa situación, ¿cómo estáis respirando? Fijaros, ¿cómo estáis respirando? Algo que, como es automático, no nos damos cuenta. Probablemente tu respiración sea muy agitada, sea muy superior, ¿vale? Muy, muy arriba, muy pectoral, y con una cadencia exagerada. ¿Por qué? Porque esa es la respiración idónea para cuando te persigue el león. ¿Vale? Una respiración muy jadeante, muy un aporte continuo de oxígeno, pero es que no te persigue ningún león. Con lo cual, lo que vas a hacer con ese tipo de respiración es estar todavía más activa, porque tu sistema dice, horror, alerta, no lo veo, pero en algún sitio está. ¿Vale? Y ese exceso de tensión pues no nos viene bien. Con lo cual, si un estado anímico genera un tipo de respiración, y esto como ya sabían los yogis hace muchos, muchos, muchos años, ¿de acuerdo? Si yo cambio el patrón respiratorio, puedo influir en mi estado de ánimo, en mi actitud, en mi nivel de tensión. Por eso lo que se propone, yo os propongo, siempre es respiraciones completas, que no sé si sabéis hacer más o menos, se enseñan en el curso también. Es una respiración donde le damos mucho volumen a la respiración abdominal. Más o menos, mira, ¿os queréis que hagamos una prueba y vemos qué tal nos va? ¿Cómo lo veis? Rafa, ¿te parece bien a lo mejor si cerramos la charla con esa respiración? Perfecto. Que Me creo que hasta estamos parece, relajados a cenar. me parece perfecto. Lo ¿Te dejamos parece para el bien? final entonces, si tenéis alguna pregunta más, y hacemos una práctica que es muy sencillita. No es la práctica de respiración completa total, pero os puede venir bien, Qué porque de guay. verdad que influye muchísimo. Mira, y así acabamos con alguna preguntita más y acabamos con esa charla, con esa dinámica que me encanta. Qué bien. Preguntaba Inara, a ver, ya tengo por aquí arriba, ejemplos, aplicaciones o beneficios en el mundo empresarial. Y también en su momento también me preguntó Irene qué tipo de empresas son las que te piden estos servicios. Ah, muy bien. Para ir a fichar a por ella. Por supuesto, de verdad que hay empresas muy amables con los trabajadores y me siento agradecido porque yo soy bastante pesimista en este sentido, tiendo hacia el pesimismo. Y es verdad que cuando te encuentras con empresas que cuidan al personal de esta manera, digo, wow, una pasada, ¿de acuerdo? Y ahora, desde qué tipo de empresas y luego vamos a cómo influyen las empresas, ¿no? El tipo de empresas con las que yo he inaugurado los programas, sobre todo han sido multinacionales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No entiendo, porque esto ya sería un tema sociológico. Intuyo que los departamentos de recursos humanos tienen otra apertura a cierto tipo de formaciones que no son estrictamente capacitadoras de algo, ¿no? de alguna habilidad. Han sido empresas multinacionales. Exceptuando, bueno, Mau San Miguel, que me contrató para un proyecto súper chulo, empresa puramente nacional, ¿de acuerdo? Pero con dificultades, ¿eh? Con dificultades, con resistencias por parte del equipo Me directivo. imagino la Mau. Uf, fue muy bonito, porque la verdad es que fue muy bonito, pero hubo ahí pugnas internas. Las empresas son complejas, son Las complejas. empresas son un Son muy terrible. complejas. Cuando te metes en temas de ya rango más directivo, directivos medios, etcétera, wow, ahí se cuecen cosas muy interesantes y muy difíciles, ¿eh? Es cierto que donde ha funcionado muy, muy bien es cuando parte del equipo directivo practica, se incluye. ¿De acuerdo? Cuando emanan. Siempre yo he apostado bueno, no me gustaba un poco la idea de arriba abajo, ¿no? Pero es cierto que tiene mucha influencia, mucha influencia. A veces yo en otra época de mi vida me dedicaba a temas informáticos, ¿no? Según entraba y me saludaba la persona que me recibía, ya me podía imaginar
el tipo de directivo que me iba a encontrar de directiva. Mm. O sea, es que era ya como, bueno, ¿qué ambiente hay aquí? Y efectivamente. Y con el tiempo te ibas afinando esa sensibilidad. Algo que se entrena mucho en mindfulness también. Cuidado, ¿eh? La sensibilidad. ¿De acuerdo? La conciencia de qué me está pasando, por qué me encuentro así, por qué tengo los hombros así, por qué estoy respirando de esta manera. Y dices, ya sé por qué. ¿De acuerdo? Entonces, las empresas, digamos, más abiertas han sido estas personas, o sea, estas empresas en las cuales en las directivos, tenían esta inquietud. ¿Y ¿De qué quieren acuerdo? trabajar? ¿Por el estrés o cuáles son los Pues motivos? mira, me he encontrado de todo. Desde puramente propagandístico, que lo aborrezco, es decir, como está de moda, nosotros también hacemos mindfulness, con cero implicación, así los resultados han sido bastante desastrosos, a este otro tipo de empresas donde sí hay una implicación de personal directivo, de recursos humanos, y entonces lo que buscan es ayudar, realmente quieren ayudar, quieren facilitar a las trabajadoras y trabajadores herramientas para poder asumir esos momentos que en todas las empresas hay, de deadlines, de momentos de tensión, y donde, bueno, sobre todo, vinculan. La gente, es que las empresas que son inteligentes, de verdad, dicen, si yo estoy haciendo algo para que tú como trabajadora, como trabajador estés mejor, lo que estoy favoreciendo, ¿qué es? Un vínculo conmigo. ¿De acuerdo? Esta es la mentalidad real, la mentalidad, digamos, deseable. ¿Por qué? Porque al final, cuando la empresa apuesta por ti, tú te vinculas. ¿Vale? Entonces, habrá que apretar un poquito los codos en algunos momentos, habrá que solucionar algunas cuestiones, pero estarás a favor de hacerlo, porque la empresa te cuida. ¿Me explico? Y he encontrado, por suerte, directivas y directivos que esto lo tienen, vamos, súper masticado. Empresas de origen francés, ¿de acuerdo? De las sedes principalmente francesa, y ya multinacionales donde hay directivas y directivos que han dicho, yo es que quiero que mi personal esté bien. Fijaros, Bueno, me decía, es que si toman mucha conciencia, ¿no? Sí, igual, yo les decía, cuidado que esto es un arma de doble filo, porque a lo mejor lo que descubren con este trabajo de mindfulness es que no quieren trabajar para ti, ¿vale? Y un directivo que tengo todavía amistad con él, me devolvió, sacó su raqueta y me dijo, ¡pum! Dicen, es que si no quieren trabajar para mí, dice, yo no los quiero en mi equipo. Fijaros el grado de conciencia, ¿de acuerdo? De saber que todo forma parte del mecanismo productivo. Entonces tú eres importante como trabajador porque eres importante como persona. Y si no quieres estar aquí, él decía, vete. claro, cada uno tenemos un sitio. Qué difícil, Uf, pero qué, pero qué valioso luego, claro. es un poco de toda la pregunta, ¿no? ¿Qué demandan o qué quieren las empresas? Normalmente, insisto, lo que quieren dentro de la parte publicidad, ¿de acuerdo? Yo cuido a mis trabajadores, pero lo que quieren es, las personas que se lo toman en serio y lo comprenden, quieren favorecer que los empleados estén mejor porque comprenden que su bienestar es productivo, ¿vale? Pero son empresas que están avanzadas, esa directiva es un poquito más abierta, más avanzada. Me he encontrado de todo, ¿eh? Las empresas, eso sí. Bueno, es que eso daría para otro Para otro webinar libro de 2 de horas, salir diciendo, toda tengo la una oferta, casuística. digo, porque soy un profesional, digo, pero vamos, no les mandamos nada, bueno, o sea, me han Pero hecho no, de... tiene que ser magia pura eso, porque tienes que encontrar un poco de todo. Sí, Mientras el resto de personas, si tenéis alguna duda, la vais planteando en el chat o a mano alzada, lo que queráis. Pero bueno, ya me están preguntando y por supuesto lo quería dejar para el momento final. claro que sí. ¿Dónde podemos trabajar con Rafa? ¿Estás en Madrid? Hay curso online, que me lo han preguntado. ¿Está Eh, online? ¿Está online? Sí, hay curso online. ¿Hemos vuelto a los presenciales en Madrid? de Todavía no. momento no, de Vale. momento no, porque dentro de lo que hemos vivido todos, ¿no? Con la pandemia, y si eres autónomo, pues ni te cuento ya, o sea, las cosas han descabalado mucho. Yo tenía alquilada una sala en Madrid para los cursos presenciales. Y dije, ya veremos ahora qué tal los cursos online. Y la verdad es que me he quedado totalmente sorprendido. Es que a mí me parece que funcionaría, o sea, yo lo hice presencial, pero parece que online, ahora si tuviera que decidir, lo haría online tranquilamente en el templo de mi casa, sin trayectos. Me parece que es Totalmente. fantástico. Y Ha además funciona a toda facilitado. España. Ha facilitado. A mí me ha dificultado porque hay algunas dinámicas que yo he tenido que transformar, lógicamente, pero
ha sido una experiencia muy agradable. Sobre todo he estado, bueno, pues ya personas de todo el mundo, que se han conectado desde distintos sitios con su cultura, sus dificultades también, ¿no? Y lo que permite sobre todo es eso, los no desplazamientos. Es que al final la sala que tenía está en pleno centro de Madrid y claro, dejaba fuera a mucha gente. Es decir, que yo salgo de Alcobendas, no llego y si llegan, imaginaos cómo llegaban muchas personas. Entonces la sala de Madrid ahora de momento no la tengo operativa. Yo vivía a 40 kilómetros y me iba hasta allí y luego volvía y, o sea, me echaba la tarde entera para... ¿Cuántas horas estábamos en clase? ¿2? Estábamos en Eloy Gonzalo. ¿Pero cuántas horas duraba la clase? 2 horas. 2 horitas. Te pasan enseguida, ¿eh? Lo he dejado ahora, estamos en hora y media de curso. ¿De acuerdo? Porque es verdad que la no presencialidad también permite que haya muchas cosas que te permiten tratarlo después con materiales online, vídeos, claro. Etc. Y bueno, y todo eso de me quito el zapato, vuelvo, te quitas también mucha cosa de preludios y demás. La web de Rafa es Habitar el Tiempo. De todas maneras, debajo de, cuando os ponga el vídeo bien, debajo os voy a poner el link directamente al curso de 8 semanas, que yo la verdad es que lo disfruté muchísimo y cuando veáis la web vais a flipar, porque es súper organizada, estructurada, se entiende fenomenal, que no es habitual en estas cosas de mindfulness, que lo normal es que encontrarte cosas como que te vuelves loco y yo creo que a Rafa yo lo escogí casi por eso, porque todo tan bien explicado, tan desarrollado, cursos, horarios, adaptabilidad, o sea que yo desde luego lo recomiendo. También porque he invitado a Rafa y por qué me parece tan importante para el programa, porque ahora tenéis tiempo. Y a veces, bueno, los que están empleados no, pero los que están en búsqueda de un proyecto, me parece que es un regalo que os podéis hacer fantástico. ¿Sabes? De deciros, pues voy a pensar un poco en mí, voy a cuidar en mí y os va a hacer mucho equilibrar la balanza de todos estos sentimientos que vais a tener. Yo creo, si me permite, Elena, estamos a la cola, nuestro cuidado, autocuidado, estamos a la cola de todas las cosas que queremos hacer en el día. Ese orden hay que cambiarlo. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, si me queda tiempo, estiro, si me queda tiempo, me voy a dar un paseo, si me queda... No hagáis eso. Es decir, los pilares de tu realidad, de tu relación con el mundo, tienen que ver en cómo te encuentras tú. ¿Sí? Con lo cual, si lo primero que haces es cuidarte y dedicarte tiempo, todo lo demás va a empezar a funcionar mejor. Porque es, ¿con qué te relacionas con el mundo? Pues con tu mente, con tu cuerpo, ¿de acuerdo? No sería sensato, podemos decir, o lógico, ¿no? Empezar cuidando esa herramienta con la que yo me relaciono con el mundo. Os pregunto. Parecería sensato, ¿no? Si no, me dejo para el final, pues si me sobra tiempo, eso lo íbamos haciendo mucho tiempo. No. Vamos a cambiar las prioridades. Esto cuesta trabajo, ¿eh? Sí, no es fácil. Cuesta trabajo. No es porque nuestra tendencia de... Para. ¿Cómo estás? La pregunta que os propongo haceros, ¿cómo me encuentro hoy? ¿Vale? Aquietas y todo empieza a fluir. Todo empiezas a tomar conciencia, a ser menos reactiva, menos reactivo, porque te dedicas un tiempo a cuidarte. Es decir, es que cada vez que lo cuento digo, es que somos absurdos. Si mi relación con mi pareja, con mi entorno, con mis proyectos, depende de cómo me encuentro yo, ¿por qué no empiezas por encontrarte mejor? Totalmente. Difícil, pero importante. Muy importante, muy importante. Pues Rafa, hemos resuelto todas las dudas. Yo creo que al principio es verdad que nos ha costado... mindfulness es un tema complicado y complejo, sí. No es fácil, pero yo creo que a medida que íbamos avanzando, íbamos entendiendo las cosas. Sí. Así que mil gracias y ahora me parece súper guay cerrar con esa dinámica para irnos tranquilos a cenar. Ahora cuando lleguéis al salón de vuestra casa nos van a reconocer porque vais a estar como flotando. Voy a poner un cronómetro porque voy a hacer una pequeña dinámica que luego para que vosotras y vosotros mismos desde algo objetivo podéis comprobar. ¿De acuerdo? Entonces simplemente vamos a hacer algo que es fácil, que es respirar. Sobre todo porque como el sistema lo hace solo no tenemos que pensar en ello. Bien, entonces ir adoptando una posición cómoda. ¿Vale? Cómoda implica que, bueno, pues que no tengáis así ni la tensión ni la mandíbula apretada. Pongáis, os acostéis bien en el respaldo.
Y sin hacer nada, yo te invito a que cierres los ojos y que prestes atención, este foco atencional lo dirijas a tu respiración. El aire entra en tu cuerpo, inspiración, el aire sale y no fuerces nada, no hagas nada, solo observas la respiración. Y vas a vas a contar las respiraciones de tal forma que el aire entra en tu cuerpo, sale, cuento 1, entra, sale, cuento 2 y continúas. Comenzando la cuenta ahora. Bien, detén la cuenta y recuerda el número. A esto le llamamos una conteo de una respiración natural o espontánea, la que sucede según sea tu estado. Ahora vamos a intervenir en la respiración, ¿de acuerdo? Para ello vas a colocar tus manos sobre el abdomen, a la altura del ombligo más o menos, ¿vale? Y cuando te toque inspirar, lo que vas a hacer es empujar con tu abdomen las manos hacia adelante, como si hincháramos el vientre. Todo lo que puedas. Y cuando ya no te cabe más, sueltas el aire por la boca. Y lo más importante, no vuelves a forzar la inspiración hasta que no aparece en ti el deseo de inspirar. Es decir, amplío, 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 amplío. Cuando ya no te cabe más, ¡pua!, liberas por la boca y esperas. Te observas, prestas atención a cuando nace en ti el impulso de inspirar y cuando nace lo acompaña. Importante ese respeto por la necesidad inspiratoria. No respiramos desde la mente, sino que respiramos desde el contacto con el deseo, el impulso de inspirar. Continúa. Cada inspiración trata de explorar, sin hacerte daño, los límites en los cuales puedes dilatar el abdomen en lo que se llama una respiración diafragmática o abdominal. Y sueltas. Y esperas. Observa hasta dónde puedes dilatar el abdomen. Bien, una última vez en la cual intervienes en la respiración desde aquí. Y ahora vas a dejar una mano sobre el pecho y la otra la dejas de nuevo en el abdomen. Mismo proceso, cuando te corresponde inspirar, tratas de hinchar el vientre intentando que la mano del pecho apenas se desplazará un poco, pero que no sea exagerado. Y cuando ya parece que no te cabe más en el abdomen, pecho, y sueltas por la boca. Son como dos fases, una continúa a la otra, pero sobre todo es abdomen, 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 ya parece que no me cabe más, pecho y sueltas y esperas. Estamos uniendo la respiración, la fase abdominal de la respiración a la fase pectoral. Y sueltas. Bien, una última vez. Dejas que tu respiración se estabilice, se vuelve natural o espontánea
Y de nuevo la vas a observar cómo el aire entra en tu cuerpo, cómo sale, y vas a contar respiraciones. Contando, empezando la cuenta, ahora. Ya no intervienes en la respiración. Bien, dejas la cuenta, recuerdas el número y finalizamos esta práctica hasta aquí. Vamos a explicar un poco qué ha pasado. No sé si habéis notado que habéis contado X respiraciones por minuto y tras las respiraciones completas X menos 1, menos 2, o menos 3, o menos 4, menos 5, menos 6, depende. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues que tu sistema nervioso autónomo, simpático, esto es una cosa que explicamos en los cursos, tu red de alerta, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Estaba a un nivel, ¿de acuerdo? Y eso implica que yo no necesito respirar más, porque estoy a un nivel determinado, estoy según cómo me encuentro. Sin embargo, yo intervengo en la respiración, con las respiraciones que acabéis de hacer, y como tengo menos nivel de alerta, mis respiraciones se van alargando en el tiempo. Esto es importante, ¿por qué? Porque ante una entrevista, ante una situación de estrés, ¿de acuerdo? Si te observas, verás que tus respiraciones por minuto son elevadas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si un estado de activación o de estrés genera una respiración determinada, si yo cambio el patrón respiratorio, también cambia mi estado. Con lo cual vuestro sistema de alerta baja y vais a estar mucho más tranquilas, más tranquilos, más conscientes en la entrevista, o en el proyecto o aquello que tengáis que entregar, ¿vale? Dices, ya, pero me voy a poner la mano ahí en la sala de espera, evidentemente, ¿de acuerdo? Esto se entrena. Antes de entrar, perfecto, pero que a lo mejor estás en la sala de espera. Yo siempre digo que nos tenemos que convertir en los suspirines o las suspirines. Te levantas, das una vuelta, miras por la ventana, coges aire, nadie se entera. ¡Ay! Ya está. Y otra vez, 2, 3, 4 respiraciones te van a venir bien. Sales al pasillo, bajas tu activación y adelante. Esto os lo puedo asegurar que incluso ya después de practicar años meditación, tuve una reunión en una empresa, no voy a nombrarla, multinacional muy agresiva, o sea, muy agresiva. Entonces, yo estaba en la sala de espera de la directora de recursos humanos. La directora de recursos humanos, bueno, tenía bastante mala fama. Y la gente que salía del despacho, pues no salía con buena cara, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo estaba tranquilo, creía que estaba tranquilo. Y de repente empiezo a notar que está como mi respiración, digo, ups, esto es lo entrenamos, ¿no? La conciencia corporal con el mindfulness. Digo, oh, no. ¿Qué hice? Practicar respiraciones. Otro tipo de respiración de este calado. Y estuve practicando respiraciones, y al final me contrataron el proyecto. No sé si por las respiraciones o no. El caso es que se me quitó un poco ese estado de alerta que se había provocado de forma no consciente. Pero claro, los gritos que salían del despacho, la anticipación que me habían hecho otras personas, decían, ya verás con esta, porque no sé qué. Y el ambiente de crispación que había entre los empleados, una empresa muy grande, estábamos hablando de un edificio de 7 plantas, ¿vale? Y es como, ups, me empapé de él. Y claro, mindfulness que te capacita para darte cuenta de un estado y activar un proceso de regulación. Yo lo hice a través de las respiraciones, lo que acabáis de practicar. Y si lo hacéis, notaréis un cambio. Un cambio. Vais en el metro y estáis como, ojo, y ahora cuando llegue le voy a decir que eso muy bien. ¡Para! Vas pasada de vueltas o pasado de vueltas. Ay, al principio te cuesta, porque hay tanta tensión que incluso tu respiración está bloqueada. Ten paciencia, 2, 3, 4, 5 respiraciones y ya vas a notar enseguida que el cambio. De hecho, lo podéis experimentar ahora, ¿no?
Hombre, ¿Habéis notado a el mí ya me han impacto? bajado, vamos. Baja a nivel de crispación, de activación, de alerta. Bueno, pues sí, que claro que tengo que hacer cosas y que solucionar problemas. Pero bueno, estoy haciéndolo desde otro sitio, que es el que nos interesa. Bien, nada Perfecto. más por mi parte. No sé si Nada, queréis comentar alguna cosa. Rafa, ha sido un súper placer de verdad escucharte. Mil gracias por dedicarnos este tiempo, por probar también esas técnicas y que nos lo hayas explicado también y que lo podamos comprender. O sea que de verdad nos has hecho un regalo increíble. Mil gracias. Gracias a ti, Elena, porque siempre me gusta reencontrarme con antiguas alumnas y me encanta la labor que haces, además, porque considero que es imprescindible. Así que muchas gracias de verdad, porque ánimo a todas y a todos, estáis en muy buenas manos y ya veréis que iréis consiguiendo las cosas, ¿vale? Qué bueno. Pues con ese mensaje nos quedamos. Mil gracias, Rafa, de verdad. Ha sido Que un os vaya súper muy bien. placer. Un Suerte. abrazo bien fuerte. Cuidaros. Que os vaya bien. Chao.